Bueno, continuando con nuestro libro de Memorias de su médico, Winston Churchill, Memoria de su médico de Lord Moran. Vamos a continuar. Potsdam, 17 de julio de 1945. La primera reunión de los tres grandes tuvo lugar a las 5. Yo hablé sobre ella con el primer ministro a su regreso, mientras se cambiaba. Stalin estuvo muy amable, dijo. Pizinski parece tan suave y benévolo que le dije que no podía creer en su ferocidad, y respondió que solo enseñaba los colmillos cuando era necesario. El otro día cerró la puerta al rey de Rumanía con tal violencia que se cayeron algunos de los cuadros y el monarca tuvo que recogerlos sin que nadie lo ayudara. Ahora los rusos han dado al rey su más alta condecoración y él está haciendo lo que ellos quieren. Pregunté a Churchill sobre Truman. ¿Es realmente capaz? Yo diría que sí, respondió el primer ministro. En todo caso, es un hombre de gran fuerza de voluntad. No se preocupe en absoluto cuando anda por un terreno delicado. Simplemente planta el pie con firmeza en él. Y para dar una idea de lo que decía el primer ministro, dio un saltito sobre el piso de madera y se dejó caer ruidosamente con los pies descalzos. Potsdam, 18 de julio de 1945. Truman almorzó con el primer ministro. Ha nacido entre ambos una cálida amistad y una gran confianza. Por cierto, que la modestia y los modales sencillos de Truman desarman a cualquiera. Cuando iba a salir, pasó junto a un piano y se detuvo. Acercó una silla y se puso a tocar. 19 de julio de 1945. Stalin debe haber comprendido ya que Truman y Churchill van a obrar de acuerdo. Cuando cenaron juntos anoche, se dedicó a tranquilizar al primer ministro sobre sus intenciones, y creo que hasta cierto punto lo ha logrado. No ha perdido nada de su astucia. Stalin estuvo muy amable. El primer ministro ha repetido 3 veces esta frase. Me dio su palabra de que habrá elecciones libres en los países liberados por sus ejércitos. ¿Usted se siente escéptico, Charles? No veo por qué. Tenemos que escuchar a estos rusos. Movilizaron 12 millones de hombres y casi la mitad de ellos murieron o desaparecieron. Miró la alfombra y continuó. Creo que Stalin está tratando de cooperar tanto como su naturaleza le permite. Después de la segunda reunión, Leslie Rowan, primer secretario privado del primer ministro, nos dijo que Stalin lo impresionó, pues está, en general, mejor informado que nosotros. Había dificultades acerca de Austria, un retraso en la delimitación de zonas de ocupación de los aliados. Los norteamericanos habían permanecido en silencio y Churchill reprendió al presidente por no haberlo apoyado. Truman se disculpó por no haber reaccionado a tiempo. Después Churchill declaró que Truman es muy concienzudo y cuando cree que no ha obrado correctamente no puede dormir. Stalin se puso de pie en el banquete ofrecido por el presidente y dijo: hay un brindis que me complace mucho proponer, por la Armada norteamericana. Este pequeño alfilerazo
dolió evidentemente a Winston. Dice que los británicos hundieron 4 o 5 veces más submarinos alemanes que la Armada norteamericana. Aquí hay una foto, dice, en una de sus últimas y escasos momentos de amistad, los tres grandes, Churchill, Truman y Stalin, se estrechan la mano en Potsdam en 1945. Potsdam, 20 de julio de 1945. Esta mañana, cuando fui a ver al primer ministro, empezó enseguida a hablar. Los rusos están poniéndose muy difíciles. Hablan de lo mismo que nosotros, la libertad, justicia y esas cosas. Pero hay gente importante que desaparece sin que nadie vuelva a verla. Y a nosotros no se nos permite siquiera entrar en Viena. Anoche, alrededor de 80 de sus agentes de seguridad rodearon la casa de Truman antes de que Stalin llegase para cenar. 2 obesos generales de la Fuerza de Seguridad se presentaron para asegurarse de que no se descuidara ni por un segundo la vigilancia para proteger la vida de Stalin. Durante 3 días, el primer ministro tuvo la certidumbre de que la firmeza de Truman había cambiado por completo la situación. Ahora no están seguros. Es probable que Stalin no se preocupe, pues debe saber que tiene todos los triunfos en la mano. El primer ministro se desperezó con gesto de fatiga y dijo: me sentiré feliz cuando termine este asunto de las elecciones. Se cierne sobre mí como un buitre de incertidumbre en el cielo, pero todos coinciden en opinar que yo tengo la mayoría, tanto de los conservadores como de los laboristas. El primer ministro me invitó a cenar con él y el matrimonio Eden me advirtió que Anthony había recibido poco antes la noticia de que su hijo Simón, que volaba en una misión de abastecimiento en Birmania, había sido encontrado muerto junto a los restos de su avión, destrozado. Durante la cena nadie dijo nada de eso. Hablaron hasta cerca de medianoche como si nada hubiera sucedido. No estoy seguro de que habría podido conducirme con la misma silenciosa dignidad si me hubiesen dicho que mi hijo John acababa de morir en la guerra. Potsdam, 22 de julio de 1945. Esta noche, después de la cena, el primer ministro dijo: ahora tenemos a la Alemania de los rusos separada de la Alemania de los británicos por una línea trazada sin ninguna razón económica ni histórica. Los rusos van a triturar su zona y se verán crueldades imposibles de imaginar. Es algo injustificable, salvo por una sola razón, que no hay más remedio. Su tono era muy grave. Rogué de rodillas a los norteamericanos que no entregasen a los rusos una porción tan grande de Alemania, por lo menos hasta después de la conferencia, pero no quisieron escucharme. Las oportunidades de obtener unas concesiones a cambio de otras han terminado, y además a Winston no le quedan energías para aprovechar las que pudieran presentarse, y se limita a tratar los asuntos a medida que se le plantean. Por otra parte, se propone aplazar las decisiones realmente importantes, a saber lo que ha sucedido en los comicios, y tiene la convicción de que cualquier cosa es mejor que una discordia entre aliados. Decididamente, la tenacidad de Stalin no tiene contrapeso.
de nuestro lado. Es muy paciente también y nunca pierde el dominio de sí mismo. Potsdam, 23 de julio de 1945. Entré esta mañana en la habitación del primer ministro mientras estaba tomando el desayuno y se volvió de inmediato a mí con gran solemnidad. Voy a decirle algo que no debe repetir a ningún ser humano. Explicó que los norteamericanos acaban de hacer estallar una bomba atómica y continuó. Hoy serán informados los rusos. Ha llegado el momento preciso para salvar al mundo. Le pregunté qué sería si los rusos seguían ese camino y lograban alcanzarnos. Y el primer ministro respondió que no pueden hacerlo durante 3 años. Y en ese tiempo nosotros debíamos arreglar las cosas. Los norteamericanos y nosotros, dijo, somos las únicas naciones guiadas por principios. Me afectó profundamente la decisión de utilizar la bomba contra Japón. Sabía que mi manera de pensar no era lógica. Del arco y la flecha a un torpedo capaz de enviar a 1000 hombres al fondo del mar. No puede haber ningún punto en que el proceso de destrucción deje de ser inmoral. Pero sabía lo suficiente sobre cuestiones científicas para advertir que esto no es más que el comienzo. No pude menos de pensar en mis hijos. Winston ofreció esta noche una cena, salpicada con innumerables discursos, como de costumbre. Stalin ensalzó la modestia de Truman, otra prueba de su vieja treta para dividir a las democracias. Nunca aprenderá que el primer ministro no siente celos de ningún hombre y que su carácter generoso es una de las bendiciones de nuestra época. El primer ministro llamó por teléfono a Max Beerbrook esta noche y le preguntó si estaba seguro del resultado de las elecciones. Beerbrook contestó que tal vez sean necesarias algunas rectificaciones, pero que Winston contará con una mayoría holgada. 24 de julio de 1945. Rowan dice que hoy hubo una disputa con Stalin y que el primer ministro estuvo soberbio. Toda la petulancia y la irritación a que nos tiene acostumbrados cuando el agua del baño está fría o la comida no le gusta, se quedan pálidas cuando desempeña un papel en público. También Truman se mostró firme. Los rusos no podían introducir su forma de gobierno en países liberados por los aliados y luego esperar que nosotros reconociéramos esos gobiernos. Churchill dijo que en un país nuestros representantes estaban encerrados como si hubieran sido internados en un campo de concentración, y Stalin replicó que el primer ministro creía en cuentos de hadas. Wyszynski transpiraba profusamente y Birsi, el intérprete, estaba seguro de que aquel le esperaba una buena reconvención de Stalin. Fue un mal día para los rusos. La atmósfera de esta conferencia es muy diferente a la de Yalta, en que Roosevelt, sin decir una palabra al primer ministro, declaraba que los argumentos de los rusos eran muy razonables. En cambio, Truman, cuando Stalin se pone difícil, hace ver que él también puede practicar el juego brusco, y Winston resopla alegremente y se muestra
complacido. Esta noche el primer ministro dijo: si esto hubiera sucedido en Yalta, y después añadió con tristeza: ahora es demasiado tarde. Londres, 26 de julio de 1945. Hoy me encontré en Pall Mall con Job Colville, quien me dijo que los laboristas habían ganado las elecciones de manera aplastante. Me dirigí al anexo para ver al primer ministro y este me preguntó: ¿sabe lo que ha pasado? Yo hablé de la ingratitud del pueblo y él repuso enseguida: oh no, yo no diría eso. Ha pasado tiempos muy difíciles. Agregó que el nuevo primer ministro, Clemente Attlee, sabrá hacer frente a Stalin y que él no estaba seguro de que los conservadores hubieran podido resolver las dificultades que se aproximaban con los trabajadores. Los laboristas estarán en el poder 4 años por lo menos, dijo, pero yo creo que las consecuencias financieras de su política serán su perdición. Esto no significa necesariamente el fin. Le dije que me ofendería si no continuaba utilizando mis servicios, y poniéndose de pie me dio las gracias por lo que yo había hecho. Si no hubiera sido por usted, yo no estaría hoy aquí, dijo con lágrimas en los ojos. Me despedí, pues no quería aumentar su pena mostrándole mis sentimientos. 27 de julio de 1945. Esta mañana encontré todo extrañamente silencioso en el anexo. Sawyers me dijo que Winston estaba mareado cuando se fue a acostar, pero cuando entré en su alcoba me dijo tranquilamente: estoy muy bien. Le pregunté si iba a tomar vacaciones. No hay ninguna dificultad en cuanto a eso ahora, dijo con una sonrisa melancólica. El resto de mi vida va a ser una larga vacación. Será peor dentro de 3 días, como con una herida. Lo que haré será esto. Señaló la caja roja llena de papeles. Es una sensación extraña, la de ver que todo el poder se ha ido. Yo había hecho todos mis planes y creo que había manejado las cosas mejor que cualquier otro. Londres, 8 de agosto de 1945. Winston se ha mostrado muy valiente y sereno a pesar del golpe. Se supera en la adversidad. Antes era incapaz de ver lo que sentía el país. El resultado de las elecciones generales le ha devuelto la vista. Ahora parece depurado de sus flaquezas. Cuando uno busca bajo el egoísmo que se ha dado el lujo de mostrar toda su vida, ve un gran carácter, firme y veraz, leal y afectuoso. Ni una idea mezquina parece caber en su mente. Fui a verlo al apartamento de Duncan Sandys. Sandys es el diputado conservador casado con Diana, la hija mayor de Churchill. Dice: fui a verlo al apartamento de Duncan Sandys en Westminster Gardens y lo encontré sentado en bata de seda, al borde de la cama, con los ojos fijos en el piso. Charles, me dijo, no puedo forzarme a aprender a no hacer nada el resto de mi vida. Habría sido mejor morir como Roosevelt. ¿Qué son esos golpes? Van a seguir todo el día. Ya no puedo detenerlos. Cuando quiero. Detesta oír silbar o golpear, y siempre había alguien para imponer silencio en tales casos. Le pregunté de nuevo sobre sus proyectos. Creo que iré a la Riviera. No me importa si no vuelvo a ver
a Inglaterra. Ah, Charles, las bendiciones se convierten en maldiciones. Usted me mantuvo con vida y ahora se volvió de espaldas. Y cuando me miró, tenía los ojos llenos de lágrimas. El 10 de agosto, después del lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, el Japón ofreció rendirse. A principios de septiembre, Churchill hizo un viaje de descanso a Italia. Pintar. Hay una fotografía. Pintar ya es de por sí una gran diversión, ha escrito Churchill en Painting as a Patime. Es muy grato mirar los colores y delicioso oprimir los tubos. Se regocijaba pintando con colores vivos y expresó la esperanza de que en el cielo los tonos más oscuros fuesen el anaranjado y el rojo. Lago de Como, 2 de septiembre de 1945. Sentados en el balcón, después de la cena, contemplábamos el lago, lo que me hizo recordar el parque de la embajada en el Cairo y las conversaciones con Smuts. Y así se lo dije al primer ministro. Me ofendió el telegrama que Smuts envió a Attlee, hablando de su brillante victoria, dijo Churchill, y alzó la voz. Si se hubiera limitado a felicitarlo por su victoria, habría sido diferente, porque brillante no tuvo nada de brillante. Se levantó y volvimos adentro. En la habitación a donde se dirigió había un gran tazón de cristal que al invertirlo parecía una fuente. Se sentó y lo miró. Con su abrigo oscuro, sombrero blando, negro, pantalones blancos de drill y pantuflas, semejaba una extraña estampa, con los ojos clavados en el tazón. Maravilloso, murmuró. Dele vuelta otra vez, me parece realmente notable. Lago de Como, 3-5 de septiembre de 1943. Salimos a explorar los alrededores en busca de un paisaje que Winston pudiera pintar. Estaba muy animado. Cuando le pareció haber hallado algo que podía pasar a la tela, se quedó 5 horas seguidas con el pincel en la mano, deteniéndose solo de tiempo en tiempo para quitarse el sombrero y enjuagarse la frente. Esta noche, durante la cena, había 2 lienzos apoyados en la pared cercana a la silla de Winston, donde podía contemplarlos y pensar qué detalles convenía mejorar. Sarah, la hija segunda de Churchill, se levantó y los miró. Él siguió con la vista su esbelta figura, ataviada con largo vestido negro. ¿Por qué dejan los hombres que las mujeres lleven faldas cortas?, preguntó. Miren, la punta del pie asomando apenas del ruedo. Mañana posará media hora para mí, Sara. Mañana posarás media hora para mí, Sara. Continuó, contemplándola, y luego le pidió, no te vayas. ¿Qué te parece un poco de música? ¿Cómo se llama ese viejo amigo humoresque? Y ahora, ¿qué tal el Danubio azul una vez más? Cuando fui a la habitación de Churchill para asegurarme de que pasaría bien la noche, estaba sumergido en los memorándums que durante 5 años había enviado cada mes a los jefes del Estado Mayor y el gabinete. Está encontrando que su papel de profeta, según se refleja en ellos, es muy grato y tranquilizador. Ahora ha revivido la batalla de Inglaterra, y aunque era más de medianoche, hizo que me sentara. Ya ve, Charles, estuvo muy cerca de ser el final.
Lo he oído contarlo muchas veces. Siempre elegía el mismo día, el 15 de septiembre de 1940, cuando fue a visitar el mando de aviones de combate en Usbray. Winston ve todo en imágenes. Yo pude sentir la tensión reinante en la sala de operaciones, a 17 metros bajo tierra. Podía ver al mariscal de aviación, Park, ir de un lado a otro dando órdenes. A medida que entraban en acción más escuadrillas de combate, se iban encendiendo nuevas lucecitas rojas en el gran tablero. Ya todas las luces eran rojas. Todas nuestras escuadrillas estaban en el aire, incapaz de contenerse. El primer ministro se volvió a Par. ¿Cuántos más tiene? Estoy mandando los últimos que tengo, contestó Par. Los dos hombres esperaron, pero sonó la señal de que había pasado el peligro. También los alemanes habían mandado sus últimos aviones. Aquí está otra fotografía. Dice, a imitación de Truman, Churchill pronunció su famoso discurso acerca de la cortina de hierro en el colegio Westminster de Fulton, Missouri, en el que advirtió al mundo libre el peligro que representaba el comunismo ruso. Lago de Como, 6 de septiembre de 1945. Esta noche, Winston nos contó una conversación con Stalin, en que éste preguntó: ¿por qué nos teme usted? No tenemos intención de conquistar el mundo, aunque podríamos hacerlo si quisiéramos. Winston continuó: tuve ganas de decirle, no se sienta tan seguro. Inglaterra es un país curioso. Tenemos la habilidad de poner al mundo de parte nuestra. Y no olvide que el mundo es muy grande. Pero había que traducirlo todo y Stalin ya había pasado a hablar de otra cosa. 8 de septiembre de 1945. Después de la cena, Winston pidió que llevasen discos. Quiero algo que tenga ritmo, dijo. Luego se puso a bailar el vals con Sara y dio muchas vueltas, con una chispa de picardía en los ojos y una sonrisa contenida. ¿Ustedes bailan, muchachos?, preguntó. Tim, el oficial a cargo de la guardia, había salido de la escuela para entrar directamente al ejército. No sabía bailar. Cuando yo era joven, continuó Winston, tampoco bailaba. Fue un gran error. Tenía la cara rosada y los ojos chispeantes. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando finalmente decidió que era hora de acostarse. Londres, 4 de enero de 1946. Cuando un hombre ha pasado de los 70, los efectos de una operación quirúrgica desaparecen de una manera incompleta. Parece recobrarse, pero en definitiva puede acortarse su vida. Las elecciones generales dejaron en Winston una cicatriz que solo puedo comparar a la de una seria operación. Parte de su antigua confianza en sí mismo se ha evaporado. Está proyectando un viaje a Florida y me preguntó esta mañana si yo estaré dispuesto a dar alguna información sobre su salud a la prensa. Hay un montón de moscas zumbando en torno a este viejo esqueleto. Quiero algo que las aleje. Quiero sol, soledad, calma y algo que comer. Hizo una pausa y sonrió. Tal vez algo que beber. Luego añadí: creo que puedo ser de alguna utilidad allá. Aprenderán de mí. Fue durante esta visita a los Estados Unidos que Churchill pronunció su famoso discurso de Fulton, Missouri, en que predijo la Guerra Fría y abogó por que Gran Bretaña y Estados Unidos se unieran como guardianes de la paz.
Mirando retrospectivamente, me resulta difícil explicar el espíritu de resignación con que Churchill aceptó el golpe de su derrota política. En mi diario escribí: han pasado 5 meses desde las elecciones y Winston ha llegado a saber que algunas de las personas que lo quieren la creencia de que su derrota fue un bien para el país. Eso duele. Si por lo menos, me dijo un día en voz baja, pudiera estar seguro de que todos se equivocaron. Siempre ha contado con que la posteridad juzgue su obra con justicia. No habrá confiado excesivamente, se pregunta ahora, en el fallo de la historia. Cuando el electorado volvió la espalda a Churchill, los otros pueblos se quedaron estupefactos. Los países ocupados de Europa sentían por él verdadera veneración, por considerarlo el hombre que había roto sus cadenas. Para los norteamericanos, el resultado de las elecciones era inexplicable. Hasta Molotov preguntó: ¿qué quiere decir eso? ¿Qué va a suceder? Muy halagador, gruñó Winston, porque yo tuve con él una pelea infernal. Londres, 27 de junio de 1946. Ha transcurrido casi un año desde las elecciones. Winston me dijo hoy que podía hacer bastante sin sentirse cansado. Ayer comí fuera y estuve sentado hablando hasta las 2. Cuando regresaba a casa, vi una luz en la Cámara de los Comunes y me encontré con que estaba en sesión. Escuché el debate durante media hora y entonces pronuncié un discurso muy enérgico. No veo por qué no habría de vapulear al gobierno. Por primera vez, quizá, la idea de volver a la acción pasó por su mente. Interrumpió su paseo por la habitación y casi me metió la nariz en la cara. Hace poco estaba dispuesto a retirarme y a morir sonriendo a todos. Ahora estoy resuelto a vivir y a darles guerra sin cuartel. Y añadió con gran vehemencia: les voy a arrancar las entrañas. 30 de noviembre de 1946. 15 personas acompañaron a Winston cuando festejó sus 72 años. Se puso de pie y dijo con sencillez que era un consuelo para él estar rodeado al final de la jornada por las personas que quería. Pero nosotros somos el pasado, que ya concluyó. Mary es el porvenir. Habló del próximo casamiento de esta con Christopher Soames. Era entonces agregado militar a la embajada británica en París. Posteriormente fue elegido diputado al Parlamento y se sentó. El viejo estuvo con su mejor estilo, natural y afectuoso. Mary dijo que esperaba formar otro hogar con Christopher y habló de lo que debía al hogar en que se había criado. Junio de 1947. Dice, hace ya 7 meses después. Dice, hace 2 años le apareció a Winston una hernia que en los últimos meses se ha agrandado considerablemente. Sir Thomas Dunhill, cirujano de la reina, prefería eludir una operación en un hombre prominente y de la edad de Winston, por quien siente reverencia. No quiere ni oír hablar de honorarios y visita a Churchill a cualquier hora del día, aunque tenga que cancelar todos los demás compromisos. Es un aspecto simpático de su carácter, pero el único principio seguro con Winston es tratarlo exactamente igual que a cualquier otro paciente. Por fin tuve que apremiarlo a fin de que fijara una fecha para la operación.
Entonces surgió un nuevo problema. Los cirujanos están fastidiados con los puros de Winston y por fin se armaron de valor para decirle que en los hombres mayores de 70 años son 7 veces más probables las complicaciones pulmonares postoperatorias si son fumadores que en los que no fuman. Winston declaró que puede renunciar a fumar en cualquier momento que desee y desde luego no fumará en las 2 semanas anteriores a la operación. Hizo una débil tentativa de cumplir su palabra, luego decidió reducir a la mitad el número de puros que fuma y por último convenció a Dunhill para que dijera que si a Winston no le preocupaba el aumento de riesgo que ello significaba, a él tampoco le preocupaba. Me maravilla ver cómo maneja a los hombres. El domingo tuve que someterme en Chartwell a un detenido interrogatorio. ¿Qué anestésico había que darle? ¿Cuánto tiempo tardaría hasta que hiciera efecto? Dije que podía contar hasta 15. ¿Cómo causaba el anestésico la pérdida del sentido? ¿Sufriría mucho? La operación de hernia es por lo común una cosa sencilla, pero esta vez se presentaron dificultades por unas adherencias que eran el recuerdo dejado por una apendicectomía practicada años atrás. Yo fui solamente espectador pasivo de la operación y cuando los 20 minutos que debió durar se convirtieron en 1 hora y luego en 2, mi mirada iba una y otra vez hacia el anestesista. Al verlo poner de vez en cuando la mano bajo la sábana para tomar el pulso, me preguntaba si todo iba bien. Sin embargo, Winston sintió muy pocas molestias después de la intervención. Londres, 7 de diciembre de 1947, 6 meses después. Desde hace algún tiempo es evidente que Winston se está poniendo intranquilo. No puede convencerse de que cumple una función útil en la oposición. Imagino que los dirigentes conservadores se desembarazarían de él si supieran cómo hacerlo. Hay razones personales para que estén resentidos. Cuando Winston era primer ministro, trataba a veces bastante mal a los ministros, y lo que era peor, olvidaba los nombres y hasta las caras de miembros respetados de su partido. Winston es más sereno y responsable como ministro, rodeado por funcionarios que lo apoyan y lo mantienen en el buen camino. Como jefe de la oposición es un fracaso. Si alguien sostiene que los conservadores deben tener una política propia de impaciencia, la misión del jefe de la oposición dice es atacar al gobierno y nada más. Ni siquiera tiene una solución que oponer al comunismo. Me aventuré a preguntarle sobre eso y contestó: si usted cree que tengo otro programa de vida, se equivoca. No lo tengo. Creo que a la gente hay que dejarla que viva como quiera. Y si usted tiene otro plan para los jóvenes, ahora hablaba en voz en cuello, expóngalo y se lo haré pedazos. En su intolerancia contra las críticas, simplemente una muestra de la testarudez de un anciano, una vez le dije: Roosevelt no me da la impresión de poseer una inteligencia poderosa. Él sintió categóricamente y afirmó que aquel era un hombre de gran criterio, pero cuando, creyendo que lo tomaría como elogio, le dije que Frances Perkins, la secretaria del Trabajo de Estados Unidos de 1933 a 1945, había atribuido al presidente Roosevelt la frase de que Winston tenía 100
100 ideas por día y que 4 de ellas eran buenas. Estalló. ¡Qué impertinencia de Roosevelt decir eso! No suena bien en boca de un hombre que carecía de ideas. Hay en mi diario una laguna de 1 año y medio. Entre mis apuntes médicos hay uno sin fecha, que seguramente hice a principios de 1948, cuando examiné las arterias retinianas de Whiston con el oftalmoscopio. Comprobé su endurecimiento inconfundible de los vasos, pero no mayor del que podía esperarse después de la tensión de los años de guerra. Hay indicios abundantes de que su circulación es lenta. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, casi había olvidado mis temores, de modo que me tomó completamente por sorpresa lo que sucedió. Montecarlo, 24 de agosto de 1949. El doctor Gibson me llamó esta mañana por teléfono desde Montecarlo. Creo que el señor Churchill ha sufrido un ataque. Desearía que usted lo viese lo antes posible. Cuando llegué al aeropuerto de Niza, Max Beverbrook, en cuya residencia se alojaba Winston, me dijo: estaba jugando a los naipes a las 2 de la madrugada cuando se puso de pie y, afirmándose en la mesa, hizo varias flexiones con la pierna derecha mientras decía: tengo acalambrados el brazo y la pierna. Cerró y abrió varias veces el puño derecho. Cuando despertó esta mañana, el calambre no había pasado y Winston no podía escribir tan bien como de costumbre. Llamamos al doctor Gibson. No pude hallar una disminución de sus energías cuando examiné a Winston y el habla no estaba afectada. Le pregunté si podía escribir bien y, buscando su pluma y apoyando una hoja de papel contra un libro, escribió muy lento y cuidadosamente: estoy haciendo todo lo que puedo para que mi letra sea legible. Está mejor que hoy por la mañana. Winston Churchill. Me tendió el papel que se sacudía en su mano. ¿Qué ha sucedido, Charles? He tenido un ataque. La mayoría de las personas, expliqué, cuando hablan de un ataque, quieren decir que se ha producido una hemorragia cerebral, cosa que usted no ha tenido. Un coágulo muy pequeño ha obstruido una arteriola. ¿Volverá a sucederme? Parece que hubiese un velo entre las cosas y yo, y siento una opresión en el omóplato. Le dije que, por fortuna, la pequeña arteria obstruida no había tocado los conductos nerviosos de los músculos, de modo que no había parálisis y solo había dejado de alimentar ciertas células relacionadas con la sensación, por lo cual sentía esa tirantez en el hombro. La sensación no tiene importancia, añadí. Él me interrumpió. La vida es sensación. La sensación es vida. Mi tarea apenas va a comenzar. Winston no se entregará sin una gran lucha, pero esto solo puede tener un final. Bueno, vamos a ver. Aquí hay unas fotografías. Dice, hay 4 fotografías. Dice aquí una fotografía de Churchill en un carro. Dice, en la campaña electoral de 1924, hasta el final de un día, Churchill se sentía en su elemento cuando se dedicaba a esta actividad. Acá está otra fotografía de Churchill a los 7 años. Churchill era un niño tímido, algo tartamudo y a menudo desdichado. Y luego acá está en un avión. Dice, Churchill fue uno de los primeros aviadores, cosa muy propia en él. Aquí aparece con su esposa
mientras inspecciona un avión en el aeropuerto de Hendon en 1914. Y aquí la belleza norteamericana Jane Jerome, madre de Churchill. Su padre, Lord Randolph Churchill, se enamoró de ella a primera vista y se le declaró 2 días más tarde, después de cierta oposición por parte de sus respectivas familias. Se casaron en el término de pocos meses. Bueno, dice Londres, 24 de enero del 50. Dice, han pasado ya 5 meses y mis temores se habían disipado, pero esta mañana el primer ministro me hizo llamar y me dijo, hace cosa de una hora, todo quedó envuelto como en una niebla. Apenas podía leer. ¿Qué significa? Que me va a dar otro ataque. Al parecer sufre de espasmos arteriales cuando está muy cansado, respondí. Me miró inquisitivo. No tiene que asustarme. En realidad, yo estoy más asustado que él. Es un mal punto de partida para la agitación de las elecciones generales que se realizarán el 23 de febrero. Pero después de todo, si algo pasa, estoy seguro de que preferiría hundirse luchando entre aplausos y silbidos. Churchill pronunció muchos discursos durante la campaña. Las elecciones dieron una victoria muy ajustada al gobierno laborista. Su mayoría parlamentaria, que fuera de 148 bancas en 1945, quedó reducida a 6 solamente. Londres, 21 de junio de 1950. Llevé a Winston a Victor Negus, el cirujano otólogo, pues hay signos crecientes de sordera, y se comprobó que no oía las notas más agudas. Winston, va a hacerme sufrir. Veía que Negus andaba con sus diapasones. Si es así, tiene que decírmelo. Negus, ¿puede oír el tic-tac del reloj en su habitación? Winston, no soporto el tic-tac del reloj en mi habitación. En 1951, el gobierno laborista y el país estaban aprietos. Había subido el costo de la vida, escaseaban los bienes de consumo y la influencia internacional de Gran Bretaña estaba declinando. Se anunció la convocatoria a nuevas elecciones generales para octubre de 1951. Lord Moran volvió a temer por su paciente. Septiembre de 1951. Esta situación me tiene muy preocupado. Cuando su vida política haya terminado, Winston pensará que su existencia no tiene objeto. Por otra parte, va a cumplir 77 años. Si gana la elección, dudo que pueda estar en condiciones de cumplir su tarea. Hace una semana, cuando lo vi, me dijo que le había impresionado el mal aspecto del rey. Esta noche, un boletín menciona modificaciones estructurales producidas en los pulmones del soberano. ¿Cómo lo interpreta usted?, preguntó Churchill ansiosamente. No me gusta nada, respondí. Los médicos no habrían usado el broncoscopio si no hubieran temido la posibilidad de un cáncer, pero mucho más inquietante es el hecho de que no digan una palabra tranquilizadora después del examen. ¿Y por qué 9 médicos? Si es cáncer, ¿podrá recuperarse? ¿Cuánto tiempo puede durar? Le dije cuánto podía y él le dio vueltas lenta y dolorosamente en la mente. Pobre amigo, exclamó. Rezaré esta noche por él. Le expliqué que los médicos del rey no permitirán que su vida se hiciera imposible de soportar, y replicó enseguida, todo eso está bien, con un paciente común.
pero no cuando se trata del monarca. El deber de los médicos del rey es prolongar su vida tanto como sea posible. Se quedó sentado, meditando tristemente. El halo de historia que circunda al trono de Inglaterra y el misterio de la muerte encendían la llama de su imaginación. La muerte del soberano le parecía contraria a las leyes de la naturaleza. 2 días más tarde me dijo que el rey iba a ser operado de un pulmón. Pobre amigo, no sabe lo que eso significa. Parecía medio atontado y dijo que se sentía temblar de inquietud. Le pregunté con algún recelo sobre su actuación en la campaña y dijo que tendría que redactar el manifiesto conservador, hablar un par de veces por radio y tal vez pronunciar 5 discursos en varias partes del país. No me recargaré mucho trabajo, Charles. Es una tarea ardua a mi edad, pero es mi deber hacerlo. Le di unas cuantas notas sobre el Servicio Nacional de Sanidad y las puso en su bolsillo sin leerlas. No necesitamos detalles, protestó con impaciencia. Queremos dar al pueblo un faro que lo guíe y no un escaparate. Se dirigió a la sala de las secretarias y preguntó: ¿ha llegado algo? Estamos de nuevo en los años de la guerra. La misma impresión de actividad y de apresuramiento, pero los conservadores dicen que Winston es demasiado viejo y nunca escuchará consejos. Londres, 11 de octubre de 1951. Detrás de su aspecto confiado y triunfador, Winston está roído por los temores. Esta mañana, cuando fui a su casa de Hyde Park, Gate 28, confesó: sufrí una fuerte reacción después del discurso de ayer en Liverpool. Me sentí feliz de no tener nada que hacer hoy. Me dijo que Liverpool lo había animado mucho y habló del cariño y la simpatía del pueblo. Y luego agregó, con tono de humildad: llevaban a sus hijos y todos querían tocarme. 27 de octubre de 1951. La mayoría de Churchill, sobre todo los demás partidos, es solo de 18 bancas. Cuando pregunté a una de sus secretarias si lo había visto decepcionado por las cifras del escrutinio, contestó: oh, no creo. Siente gran alivio por estar de nuevo en el gobierno. Churchill heredó del gobierno laborista una mala situación financiera, el anuncio de una gran disminución en la Reserva Británica de dólares había sido hecha el 7 de enero de 1951 y a fines de ese mes fueron impuestas nuevas cortapisas a las importaciones, un racionamiento más estricto de alimentos y otras medidas restrictivas. El 30 de diciembre de 1951, Churchill salió rumbo a Washington en busca de ayuda. Se encontró, anota Lord Moran, frente a problemas económicos que estaban completamente fuera del alcance de su percepción mental. A bordo del Queen's Mary, 1 de enero del 52. Todo el séquito de Churchill, desde los 3 miembros del gabinete hasta su ayuda de cámara, fue llamado anoche a su salita para brindar por el año nuevo. Cuando dieron las 12, Winston se levantó del sillón y, cruzando los brazos, se puso a cantar a gritos el Auld Lang Syne. Luego trató de dar la nota inicial del himno God Save the Reigns, Dios salve al rey, y después se sentó, como si ya hubiera cumplido a satisfacción su parte en la ceremonia. No puedo decir, pero más tarde, cuánto más feliz me sentiré una vez que haya preparado la sustancia de lo que expondré ante el Congreso. De todas maneras, no voy a pedir limosna. Miró fijamente la alfombra. Tendremos que hacer grandes sacrificios.
Luego se le iluminó el rostro. ¿Cuánto representaría para el país si todos renunciáramos a fumar? Yo no vacilaría en suprimir mis puros. Se puso de pie y yo lo acompañé a su alcoba. Mi mente no es tan buena como antes, dijo, mientras de 2 sacudidas de los pies se quitaba las pantuflas. Cada discurso se ha convertido en una carga y una preocupación. Desde luego, es un escritor nato, pero solo merced a penosos y constantes esfuerzos ha llegado a ser el orador eficaz que todos conocen. «4 de enero de 1952. ¿Qué día es hoy?», preguntó el primer ministro. 4. El día 7 se hará la terrible declaración de que si seguimos gastando como hasta ahora, no quedará dinero al llegar al mes de junio. Es peor que en 1940. En Washington creen que estamos liquidados. Respiró profundamente. Las otras veces que vine a Estados Unidos lo hice en pie de igualdad. Han llegado a ser tan grandes y nosotros somos ahora tan pequeños. Despreciamos tanto en 1945. Traté de deducir que por su propio interés Estados Unidos nos facilitaría las cosas. Si el primer ministro fracasaba en sus intentos de estabilidad nuestras finanzas, se produciría en Inglaterra un cambio hacia la izquierda. Tendríamos que renunciar a todo esfuerzo de rearme y Alemania se echaría en los brazos de Rusia. Él no pensaba así. Si Inglaterra y Europa occidental se hacían a un lado, los Estados Unidos podrían derrotar a Rusia por sí solos. Washington, 5-7 de enero de 1952. Cuando salimos del muelle de la Cunard en Nueva York, nuestros automóviles pasaron entre 2 filas de hombres con carteles que decían: Inglaterra de sangre a Estados Unidos, dinero para los imperialistas, pero nada para los excombatientes. En el aeropuerto, el primer ministro subió lentamente al avión Independence enviado por el presidente. Al llegar a Washington, Winston dijo: mi primera visita a este país fue hace 50 años, como invitado de Mark Twain. Recogió su sombrero, guantes y bastón y se paró en el extremo de la rampa, mirando al presidente Truman y otros altos funcionarios que saludaban con la mano desde la pista de aterrizaje. La impresión de que iban a suceder cosas importantes reapareció. Winston se puso alerta. Después de todo, no se sentía tan viejo. La visita comenzó con un paseo por el río Potomac en el yate presidencial, y al regreso, Winston dijo: disfruté muchísimo, hablamos como iguales, éramos 12 en torno a una mesa, el timón del mundo estaba en nuestras manos, no para dominarlo, sino para el bien de la humanidad. No era que hubiese llegado a un acuerdo sobre ninguna cuestión concreta, pero el clima de amistad le había causado mucho placer. En el almuerzo del día 7, Winston criticó la decisión tomada antes de que él se hiciera cargo del gobierno, de dar a un norteamericano el mando del Atlántico. El mando aéreo estratégico del Atlántico fue establecido finalmente en abril del 52 por el almirante norteamericano Lyndon McCormick como jefe. Nuestros jefes de Estado Mayor le encarecieron que aceptase el plan. En caso de guerra, el titular del almirantazgo británico sería quien realmente mandase. Estaban deseosos de no provocar el desagrado de la Marina norteamericana, que había recibido con espíritu tan generoso las críticas de Churchill, pero Winston no quería saber nada de eso.
Comprendo que Inglaterra es una potencia debilitada y empobrecida, que ha abandonado una gran parte de su imperio y en los últimos tiempos ha malgastado sus recursos, pero estos prójimos fracasaron en la guerra submarina y tuvieron que ir a pedirnos ayuda. Estados Unidos puede saber mucho más que nuestra Armada sobre operaciones combinadas en el Pacífico, pero sabe muy poco acerca de la lucha submarina. Washington, 8 de enero de 1952. Estaba yo en mi habitación antes del almuerzo cuando llegó Oliver Franks, nuestro embajador. No quiere que el primer ministro se quede en Washington más tiempo del conveniente. Truman y Acheson, el secretario de Estado, tendrían que atenderlos constantemente. Si desea prolongar su estadía, deberá ir a Nueva York. Franks es distinto de todos los demás. Dice cosas que los que hemos trabajado en colaboración nos abstenemos de decir. Como anfitrión del primer ministro, se muestra firme y cortés. Cree que solo Clémier puede convencer al primer ministro de que se retire y tiene esperanza de que no lo intente. Si bien Winston no sabe nada de economía, en cualquier caso tendrá el coraje para decir al pueblo la verdad cuando les pongan la solución de los problemas financieros. Es resistente, comentó Franklin. Después de una noche difícil, desayuna como un muchacho. Es increíble que a los 77 años él necesite tanto alimento. Como recomendara el embajador antes de ir al Canadá, Churchill pasó varias noches en Nueva York visitando a Bernard Baruch, que fuera consejero del presidente Roosevelt. Bueno, aquí concluimos, anda Churchill acá en Estados Unidos. Aquí concluimos la charla del día de hoy. Ya está Churchill, sigue ya ahora como primer ministro con 77 años. Bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.